asumió recientemente el cargo, pero tiene una larga trayectoria justamente en todo este campo de soluciones tecnológicas que tanto nos hace falta en el país y en algunos sectores económicos con precisión. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Carlos, cuéntanos un poco de la historia de Alpha People en el Perú. Sabemos que es una marca internacional, responde a una matriz fuera, digamos, de América Latina, pero ¿cómo nace Alpha People en el mundo y en qué situación Alpha People empieza a ver con gran interés al Perú? Bien, Alpha People surge hace aproximadamente unos 17 años en Europa. Es de origen danés, a través de Michael Garbor, que es un visionario que funda la empresa, con socios en diferentes partes del mundo. Ujú. En ese sentido, en estos 17 años, y para hacerlo breve, Alpha People ha tenido una expansión en Europa, en América, ya sea en Norteamérica y en Latinoamérica, y también en mercados como Asia, por ejemplo, diferentes partes. Hace aproximadamente 2 meses, Alpha People decide abrir una oficina local en Perú, en Lima, gracias a toda la necesidad, el avance, la coyuntura tecnológica y política que puede tener un país como el Perú. Sin embargo, eso no quiere decir que Alpha People sea nuevo en Perú. Hace ya aproximadamente unos 10 años, Alpha People ha atendido empresas desde las oficinas de Chile, Colombia o México, que son, digamos, más antiguas en la región, ¿no? Propiamente. Ujú. Y me dices, por favor, cuéntanos con más detalle, ¿por qué Perú? O sea, antes de Perú estuvieron presentes en otros países de América Latina, Perú ha sido la última en sumarse. En realidad, la última en sumarse ha sido España, después de Perú, bueno, España y Argentina. Después, en estos 2 meses, casi tres, que abrimos la oficina en Perú. Hace poco se abrió la de Argentina y estamos abriendo la oficina en España. ¿Por qué Perú? Porque la necesidad en Perú de soluciones de negocios es muy grande. Y ya en este tiempo, atendiendo a clientes desde afuera, nos dimos cuenta de la importancia de tener un equipo local, Ok. un equipo propiamente que responda a la necesidad local, con consultores, con equipo peruano, atendido obviamente y soportado por oficinas, por ejemplo, como la de Brasil, que tiene 240 personas, como la de Chile, que tiene 140 personas, ¿no? Obviamente soportados con esa experiencia, pero con un equipo propiamente local que pueda atender y desarrollar. Ujú. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene la oficina en Perú? ¿Me Tres repites? meses ya de abierto. Ujú. Ujú. Ahora, ¿qué ofrece para aquellas personas que están escuchando por primera vez esa marca, Alpha People, pese a Ujú. que tiene muchos años ya en Europa Ujú. y presencia en otros continentes? ¿Qué ofrece realmente Alpha People y cuál es su diferenciador? ¿Cuál es el valor diferencial que tiene? Te agradezco esa pregunta porque realmente Alpha People es un partner global de las soluciones de negocio de Microsoft. ¿Qué, qué ofrecemos en ese sentido? Soluciones de inteligencia artificial, soluciones de nube, soluciones, por ejemplo, tipo ERP o CRM para poder manejar las operaciones de una empresa, verticales asociadas a estas soluciones. Ujú. Esto para la gran empresa, para la mediana empresa, para la pequeña empresa, ¿no? En ese sentido, Alpha People tiene clientes en industria, en empresas financieras, en empresas fines de lucro, en empresas de comunicaciones, ¿ok? Ujú. En diferentes temas. ¿Cuál es el diferenciador que podemos tener con respecto no solamente a otras marcas diferentes a Microsoft, sino también a otras consultoras dentro del mundo Microsoft? La cantidad de experiencia que puede tener Alpha People. Hacer una empresa tan grande, con tanta presencia, con ahora ya casi 750 personas a nivel mundial, entre consultores, desarrolladores, pues hay una muy rica experiencia en todo el mundo que se nutre en cada oficina. La lógica de Alpha People es buscar el mejor recurso, la mejor experiencia en cada oficina para el proyecto local o el proyecto nuevo que uno tenga que desarrollar. Ese es un gran diferenciador. 3 meses ya en el país. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen para Alpha People? Queda muy poco tiempo para cerrar el 2025, así que imagino que todo el arsenal está proyectado para el 2026. Sí, ¿Cuál es el plan? esa pregunta tiene dos partes. Primero, es cierto, 3 meses en Perú, pero hay que decir que nosotros ya tenemos 12 clientes en Perú y una planilla, un esquema de casi 10 consultores en Perú, porque hemos atendido ya desde afuera, ¿no? Y con cierta presencia. ¿Cuál es en ese sentido y en ese marco? Efectivamente, como tú comentas, la proyección es base el 2026 y a mediano plazo. La idea es poder tener
el doble de consultores, por lo menos para el 2026, en forma local, y poder atender ya no solamente a cuentas o a empresas que son rollouts o de origen extranjero que funcionan en Perú, sino empresas propiamente locales, que son capital netamente peruano o que tienen un crecimiento, una coyuntura netamente en el Perú, de todo tamaño, de tamaño pequeño, mediano y grande también. En ese sentido, hemos venido trabajando ya con algunos leads, con algunas cuentas. Tenemos en proyección tener 2 o 3 grandes proyectos en Perú el 2026, amén de otros proyectos más medianos y pequeños. Ujú. ¿Cuáles son los sectores económicos, Carlos, que están liderando este proceso de adopción de soluciones tecnológicas? Tú tienes muchos años de experiencia, en un rato vamos a hablar de eso, pero ¿cuáles son esos sectores que siempre se pelean en el ranking? Bien, principalmente los sectores de servicios financieros, ¿verdad? O sea, Ok. eh, la banca y en general todo lo que mueve es un gran innovador en el Perú, ¿no? La adopción de tecnologías, la puesta en servicio de esas tecnologías para el usuario final u otras empresas. Pero no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, algunos sectores industriales interesantes que también adoptan tecnología. Por ejemplo, el sector agroexportador en Perú adopta tecnologías informáticas o en general de servicios muy a la vanguardia, ¿no? También el sector educación, por ejemplo. Entonces son sectores dinámicos que pues adoptan soluciones de nube, de inteligencia artificial, soluciones de negocios, aplicaciones propiamente, ¿no? Ujú. Ahora, ¿y cuáles son los retos que se enfrenta nuestro país? Y aquí sí quiero de repente una mirada un poco más analítica. Estamos sumándonos a esta ola que es bastante cambiante y exige una rapidez muy pronta para adoptar ciertas cosas. Perú está dispuesto a esto, sientes que ha abierto un poco el espectro y ha dicho, ok, por acá va a ser el camino que nos va a dirigir a los próximos 15 o 20 años, probablemente sea así. ¿Cuál es el análisis país que tienes? La verdad que sí, porque si bien hasta hace unos 10 años, Ajá. eh, y voy a usar un término que quizás eh, tenía cierta dureza de las empresas peruanas en adopción de ciertas tecnologías, pues últimamente, y yo diría que la pandemia, para bien o para mal, marcó Totalmente, un hito sí. que obligó a las empresas a meterse en necesidades de cambio. No solamente con necesidades de cambio de temas de comunicación. Hoy en día el trabajo remoto ya es un estándar, pero no solamente en ese sentido, ¿no? Yo me tomo un minuto, recuerdo la época de la pandemia, por ejemplo, una empresa que teníamos en ese momento reacia a adoptar soluciones en nube y que al momento de ocurrir la pandemia de un momento a otro, Ujú. pues nadie pudo ir a resetear un servidor físico que tenían en el local de esta empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de obligaciones o de situaciones, pues que ha llevado a que las empresas en el Perú ya tengan otra vista de la adopción tecnológica. Tenemos un empuje, tenemos un emprendimiento, es la razón por la cual el People también decide tener una presencia más local y estamos metidos en ese tema. Yo creería que con nuestros vecinos estamos compitiendo. Es cierto que tenemos vecinos que tienen más adelanto, Sí, pero claro. también es cierto, por ejemplo, que hay soluciones como las billeteras digitales que hay en Perú, por ejemplo, que no la Que tienen es nuestros vecinos alrededor. Y esa es totalmente. una muestra, por ejemplo, de cómo la dinámica en el Perú pues ya está tomando un impulso, ¿no? Hacia la adopción de soluciones tecnológicas. Y en ese sentido, ¿sueñas o más allá de soñar, visualizas la tecnología como un motor de crecimiento económico? Porque actualmente hablamos, ¿no? Energías renovables, probablemente sea un motor de Ujú. crecimiento económico para los próximos años, los puertos, la minería, la agroindustria, etcétera. La tecnología como tal, ¿la Yo, visualizas como un motor de crecimiento económico en el país? sí, y en dos frentes. Yo creo que la tecnología, vamos a hablar, la tecnología tiene muchas aristas, muchas variantes, muchas formas. Centrémonos en lo que es la tecnología informática, propiamente, la tecnología de aplicaciones, pues sí tiene mucho esquema de desarrollo en Perú. Yo creo que las universidades, los profesionales están incorporando muchas cosas tecnológicas de último momento para que tengamos una oferta profesional adecuada. Es válido. Es válido poder tenerla para poder desarrollar. Pero por el otro lado también está la necesidad de las empresas de adoptar esa tecnología y de adoptarla
no solamente que llegue de afuera, sino que en el Perú podamos desarrollar cierta tecnología adecuada. Yo, de la universidad que vengo, por ejemplo, hace muchos años, ciertas facultades en ingeniería desarrollan temas tecnológicos como, por ejemplo, incubadoras para recién nacidos o soluciones informáticas también de aplicación que pueden ser no tan ruidosas, pero que son de total utilidad para el esquema peruano, ¿no? Ujú. ¿Y qué rol juega la inteligencia artificial en estos tiempos, en nuestro país específicamente, Carlos? Y no sé si de repente estamos en una etapa de una adopción masiva de inteligencia artificial o todavía estamos dando los primeros pasos con Pues respecto a eso. para empezar, la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿no? Realmente. Y yo quisiera ir por la última parte de tu pregunta, que es muy interesante. Hoy en día, empresas no necesariamente grandes, ¿no? Medianas y chicas, ya tienen acceso a poder crear, por ejemplo, agentes de inteligencia artificial para poder tener ciertas automatizaciones interesantes. No solamente desde el chat, con el cual yo le hago una pregunta a una empresa si tiene disponibilidad de un artículo y que el chat automático me responda, sino también para automatizar ciertos procesos. Que yo no estoy autorizado aquí para decir estos nombres, pero podría decir empresas, por ejemplo, ya en el Perú, que usando agentes de inteligencia artificial han logrado disminuir sus tiempos de proceso, sus capacidades de respuesta, con costos realmente bastante asequibles. Ujú. Eso quiere decir que ese esquema que estamos teniendo va a ser un boom en creciendo en el futuro, ¿no? Probablemente una empresa como RPP, por ejemplo, ya utilice soluciones de inteligencia artificial para revisar contenidos, para revisar redacciones, ¿ok? Digamos que ese es el primer punto, pero quizás en el futuro pues tenga mejores soluciones o agentes para coordinar, por ejemplo, una entrevista con alguien como Carlos Cruz o para tener contenidos, ¿no? Es algo que ya llegó y que va a seguir en el camino, ¿no? No solamente en el mundo, en el Perú es parte de, y que hoy, por ejemplo, ya se incorpora desde la educación universitaria, y no sé si en el futuro incluso más allá de la educación universitaria. Entonces, tiene un panorama muy interesante. Eh, Hay empresas no solamente como Alpha People, sino muchas más que están desplegando ese tipo de soluciones. Y creo yo que en el futuro va a ser parte de la labor cotidiana. Y acá quiero también tomarme un punto para decir que no le tengamos miedo a esa adopción. Muchas personas piensan del otro lado, que con la inteligencia artificial los trabajos se van a reducir, sus empleos se van a perder. Eh, Tomo el ejemplo de RPP, si bien puede adoptar soluciones, un trabajo como el tuyo es irreemplazable ahora y en el futuro. Entonces, Gracias. tal cual. Entonces, no tengamos miedo a poder adoptar eso, Ujú. sino es más bien para poder Potenciar. complementar y potenciar nuestro trabajo. Tal cual. Ahora, cuéntanos un poco de ti, Carlos. Tú eres ingeniero Industrial. industrial, pero tienes una larga trayectoria en todo este mundo de tecnología, de soluciones. ¿Cómo llega este Carlos Cruz con una formación, no sé si totalmente diferente, porque imagino que entre las ingenierías habrá puntos de conexión o puntos en común, pero cómo llegas al mundo de la tecnología? Pues esa es una pregunta muy personal. Yo efectivamente estudié ingeniería industrial y mientras que estudiaba ingeniería industrial, pues no me veía trabajando en lo que hoy día realmente hago. Ujú. Fue por un tema casual, el momento en el cual yo terminaba la universidad, en la cual una consultora en aquella época necesitaba a alguien para poder hacer un proyecto, una implementación, una ERP en una industria. Fue así como yo llegué al mundo, digamos, de soluciones de negocios y comencé a caminar por diferentes marcas consultoras hasta llegar hoy día a Alpha People, casi veintitantos años, 25, 27 años, propiamente desarrollando soluciones de negocios, soluciones ERP, soluciones CRM, soluciones verticales para diferentes industrias, soluciones de automatización, soluciones de nube, ¿no? O sea, ese crecimiento en la primera etapa al menos tuya ha estado rodeada de ingenieros de sistemas. Prácticamente. ¿Qué aportó un ingeniero industrial en todo ese proceso? El conocimiento o el paradigma de ver las soluciones desde un lado más de procesos que de sistémico. O sea, yo no quiero decir que los ingenieros de sistemas no sepan de procesos ni los ingenieros industriales no tengan un enfoque sistémico, pero creo yo que la formación de los ingenieros industriales va más ligada a cómo es la definición
y la optimización y la mejora de diversos tipos de procesos para industria, servicios en general. Creo que esa visión, complementándose con el desarrollo tecnológico que podían tener los ingenieros de sistemas o las personas, fue un potenciador, ¿no? Ahora, me comentabas fuera de micros que tú guardas buena relación con las personas quienes fueron tus jefes en su momento. Sí, Y había una pregunta que soltaste que creo que es bien interesante, de preguntarle a quien fue tu jefe o es tu jefe en algún momento también de tu carrera, ¿qué viste en mí sí. para darme esa confianza de liderar un grupo grande de personas o liderar tal proyecto? O sea, ¿cómo lo ves ya en perspectiva, no? Sí, esa es una pregunta muy interesante, efectivamente, y ahí una acotación. Yo empecé por diferentes marcas antes de llegar propiamente al mundo Microsoft. Hace 17 años que ya veo soluciones Microsoft, pero antes de eso veía otras marcas de la competencia, antes de llegar propiamente al mundo Microsoft. ¿Ok? Y lo que acabas de comentar es muy interesante. Pasé por diferentes 4 o 5 marcas y empresas consultoras diferentes, siempre teniendo una muy buena relación y siempre manteniendo el vínculo con esas marcas diferentes y tal cual, preguntando un poco qué se vio, qué se trató y por qué seguir o cómo seguir en el camino. Yo creo, y ese es un mensaje que puedo dar a todo el que esté no solamente en eso del mundo profesional, sino en cualquiera, poder tener ese feedback tanto de empleado a empleador, de jefe Bien a sincero subordinado. además, o sea, Sí, bien genuino, ¿no? así es, ¿no? Yo tengo un gran recuerdo de quien fue mi primer jefe, de quien me trajo a este mundo, quien me educó más allá de la forma técnica, sino de poder ejercer un esquema de consultoría y servicio. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno ejerce una labor consultiva, es como un médico, ¿no? Poder escuchar los dolores, los De tu problemas, cliente. poder prescribir una solución desde el conocimiento del médico y poder acompañar a esa cura, poder acompañar ese tratamiento y de esa solución. Entonces, creo que esa es una labor que se ejerce cuando uno hace un esquema un profesionalmente consultivo, Claro. desde la tecnología o no, pero creo que esa es la forma y que yo le agradezco a mi primer jefe poderme dar esa forma de servicio y de profesionalidad. ¿Cuál fue el consejo más valioso que te dio este jefe? Que los negocios, que la consultoría puede tener un marco contractual, puede tener un marco legal, pero que se hacen con confianza, con la confianza que haces tú con las empresas a las cuales sirves, ¿no? Más allá del esquema contractual que puedas tener. ¿Por qué? Porque finalmente las soluciones se dan, se adoptan, pero tratas con personas a todo nivel. Yo empecé siendo consultor, luego jefe de proyecto, luego director de consultoría, hoy country manager, y siempre tratas con una persona del otro lado. Claro. Y es importante que tú puedas mostrar confianza hacia esta otra persona para poder darle una solución. Creo que ese es el consejo y que siempre llevó mi carrera. Y ese consejo que sueles dar con los jóvenes que se Sí, acercan a ti, los jóvenes yo valores. creo cuando uno despliega cómo se gana esa confianza, cuando eres sincero, cuando presentas una solución, a veces como, y volviendo al caso del médico, a veces un médico tiene que dar una mala noticia, pero es importante que puedas tener la forma de darla, que ganes esa confianza, que tengas el conocimiento para poder brindarle y tratarla. Entonces, mi consejo es ese, ¿no? La confianza se gana siendo sincero, teniendo conocimiento, ¿no? Y planteando ante los problemas soluciones o buscándolas conjuntamente. Carlos, ¿qué le dirías a ese Carlos Cruz bastante joven cuando estaba por terminar la universidad y que no ni siquiera en los sueños más remotos avisoraba esta realidad que hoy vives, liderando una marca tan importante en nuestro país y yo imagino encaminando para que sea más robusta? ¿Qué le dirías? Que no hay que tener miedo de equivocarse. Todos nos equivocamos, que los planes siempre tienen cambios y que hay que afrontar los cambios Con buen humor y paciencia. con buen humor y paciencia, Eso es porque vienen, van a ocurrir, los planes nunca salen como las planeas y pues no hay que tenerles miedo, hay que afrontarlos y lo que hacerlos. requiere una capacidad de respuesta inmediata sobre la marcha en algunos casos, En ¿no? algunos casos, sí, yo creo, la intuición
a veces le gana a la razón, pero no por eso hay que despreciarla. Tanto la intuición como la razón son parte siempre del quehacer profesional. A veces uno necesita una respuesta más rápida por intuición, pero todo tu conocimiento luego la va a acompañar para corregirla, tratarla y desplegarla. Interesante. Carlos, te agradezco que nos hayas acompañado Gracias. esta tarde. Carlos Cruz, Country Manager de Alpha People Perú, estuvo con nosotros, amigos. Hasta aquí, Negocios 360. Un gusto, como siempre, acompañarlos como todas las semanas. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Este programa llegó gracias a M&D